Investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bien, profesor, pues con usted me gustaría tocar el punto de los derechos humanos de esta tan polémica Ley de Seguridad Interior. Para eso le preguntaría, tal y como está planteada esta Ley de Seguridad, ¿por qué atenta contra los derechos humanos? Bueno, porque le da una enorme arbitrariedad para actuar al ejército de acuerdo a una declaración del presidente de la República, ¿no? Y lo que hemos visto en estos 11 años de despliegue militar en tareas de seguridad que no le corresponden constitucionalmente, es que cuando el ejército y la marina actúan, las violaciones a los derechos humanos se desatan en buena medida porque no están entrenados los elementos del ejército y de la marina para actuar como debe actuar en cambio una policía civil. El entrenamiento del ejército es para hacer la guerra, ¿no? Es para enfrentarse a los enemigos del Estado. Lo que necesitamos en el caso de la seguridad nacional, por ejemplo, es unas fuerzas militares eficaces para enfrentarse a los enemigos del Estado con gran capacidad de fuego, con gran despliegue estratégico. No es lo que se necesita para enfrentar los problemas de seguridad pública. Lo que necesitamos para enfrentar la seguridad pública, y eso está comprobado en todos los países desarrollados, en los países donde existe una seguridad civil basada en la cercanía de la policía con la ciudadanía, es policías muy bien entrenados para cumplir con la ley, investigar caso por caso, actuar con eficacia y después presentar estos casos para que la fiscalía pueda llevar a los delincuentes ante los jueces. Esto no es el entrenamiento que tienen las fuerzas militares. No es ese. Las fuerzas militares tienen un entrenamiento totalmente distinto. Y yo tengo documentado, junto con el trabajo que hizo con Catalina Pérez Correa, con Alejandro Madrazo, con el grupo el programa de política de drogas del CIDE, cómo los militares en tareas de seguridad son extraordinariamente letales. Bien. Actúan porque van a matar. El hecho no van a detener, no van a cumplir con protocolos de policía. Y entonces, bueno, los índices de letalidad del ejército han sido altísimos y más los de la marina. Y bajo el entendido de que esta ley pues realmente no pueda cumplir con los requisitos para responder a las necesidades de seguridad de los mexicanos, entonces, ¿de qué puntos debería de constar esta ley de seguridad interior para que realmente resuelva el problema de inseguridad? Sobre todo te lo pregunto en un año en el que sabemos que se ha declarado como el más inseguro y el más violento en la historia del país. Claro, el asunto central es que lo que está haciendo esta ley es regularizar, institucionalizar una estrategia fallida. En 11 años de despliegue de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ni la inseguridad ni la violencia se han reducido. Al contrario, han aumentado. En 2006 tuvimos el año menos violento de la historia de México. En ese año llegamos a 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es un índice cercano al de los países más desarrollados, menos violentos del mundo. Hoy vamos a cerrar 2017 con 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, esta estrategia no solo no redujo la violencia, sino que multiplicó por 3 los homicidios. Evidentemente estamos ante una estrategia fallida. ¿Por qué empeñarse en perpetuarla en lugar de analizar lo que se hizo, evaluarlo y cambiar? Y el cambio es, vamos por una seguridad ciudadana con policías civiles bien capacitados, cercanos a la población, que conozcan las circunstancias sociales de cada zona del país y que actúen de acuerdo a los protocolos internacionales de uso de la violencia. No tiene sentido insistir en una estrategia fallida. No necesitamos una ley de seguridad interior. El término mismo es un término equívoco.
están desenterrando una antiguaya jurídica, un término que es un término que estaba en la Constitución de 1857, referido a las rebeliones militares, a los intentos de decisión de los estados, sí. Y bueno, ahí se quedó en las facultades presidenciales perdido, y ahora lo desentierran para dotarlo de un contenido vinoso, ¿no? Jorge, Porque están... ¿Sí? Te preguntaría a quién entonces, si ya se tiene muy claro que es una ley de seguridad interior que no funciona y que no responde a las necesidades actuales de inseguridad del país para poder superar este capítulo que ha costado ya muchas vidas y también pues un malestar generalizado en la población. Entonces, ¿cómo lograr garantizarle el respeto a los derechos humanos? Y por otro lado, ¿a quién es al que le conviene que una ley planteada de esta manera pues sea aprobada? Bueno, el ejército y la Marina han estado presionando para que esta ley se haga así. Este es un proyecto dictado desde las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque quieren blindarse frente a todas las acusaciones que han surgido respecto a su acción, que puedan llegar incluso a tribunales internacionales. ¿No? El ejército, por supuesto, las Fuerzas Armadas se quieren blindar frente a eso. Pero eso no nos va a resolver el problema de seguridad de este país, y por el contrario, está dándole facultades extraordinarias al presidente de la República para hacer uso de poderes de excepción que deberían ser reglamentos de acuerdo al artículo 29 constitucional, con una fuerte participación del Congreso en la vigilancia y con mecanismos claros de rendición de cuentas. Eso no lo plantea la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados. Sí. Para nada. Nacionalidad del presidente y hace que las declaratorias de afectación de la seguridad interior que sean por un año prorrogable al infinito, y además manda toda esta información, le da la información generada por estas actuaciones, la manda, le da la misma categoría que la información generada por las actuaciones de seguridad nacional, es decir, son de carácter no solo reservado, sino confidencial, y hace que no haya posibilidad de rendición de cuentas sobre estas actuaciones. Bien, pues te agradezco muchísimo, profesor e investigador Jorge Javier Romero, por este análisis. Estaremos al pendiente porque en los siguientes días van a ser cruciales para esta discusión y también para saber cómo realmente se aprueba y si responde o no a la petición generalizada de la sociedad mexicana. Que tengas muy buena tarde y muchas gracias. Gracias, al contrario. Buena tarde.